¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Mari Carmen Sandoval y este es su programa La Terapia TV. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, ya que vamos a hablar de un tema que muchos pareciera que conociéramos, pero sin embargo, pues hay pues algunas dudas, algunos mitos, algunas realidades sobre este tema, porque vamos a hablar sobre la homeopatía. Y pues es un tema que evidentemente pues a veces nos trae algunas dudas si funciona, si no funciona, si es serio o no es serio, aunque sabemos que ya existe pues la carrera de médico homeópata. Todavía pues nos quedan por ahí algunas dudas de pues, cómo es posible que pueda funcionar un tratamiento, un medicamento a base de chochitos, a base de gotitas, y algunos ya hemos podido tener la oportunidad de utilizar este tratamiento, ya hemos podido tener la oportunidad de conocer sus efectos, de conocer sus beneficios, y quizá algunas otras personas pues no les haya funcionado correctamente el tratamiento, o pues digan, no, la verdad es que yo utilicé por determinado tiempo pues este sistema, este tratamiento médico, y pues no obtuve resultados. ¿Por qué no obtenemos resultados, o por qué sí? ¿Por qué en alguna u otra ocasión pues seguimos pensando, sintiendo, creyendo, confiando más en la medicina alópata? ¿Qué son todos esos aspectos que pues de alguna u otra forma nos llevan a abandonar a veces este tipo de tratamientos o verlos como no confiables? Todos esos aspectos pues los vamos a resolver en un momento más. Voy a hablarles un poquito acerca de nuestro invitado, que es el doctor Gustavo Aguilar Velázquez. El doctor Gustavo Aguilar Velázquez, les voy a mencionar un poco acerca de su trayectoria. Él ha trabajado en laboratorio de inmunología del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina en la UNAM. Es especialista en homeopatía de la Escuela de Posgrado Homeopatía de México AC. Es maestro y doctor en inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro de la Liga Médica Homeopática Internacional y actualmente es el director de la División de Investigación en Propulsora de Homeopatía SADCB, mejor conocido como un laboratorio ya con muchos años en el mercado, el laboratorio Similia, que son medicamentos homeopáticos ya con 80 años en el mercado. Y bueno, como les comentaba, es importante que pues conozcamos, comprendamos en términos generales y en algunas cosas específicas qué es la homeopatía. Vamos a hablar también sobre las diferencias que existen entre lo que es una consulta tradicional y una consulta homeopática, y también saber que cuando mencionamos la homeopatía pues todo mundo pensamos en como les decía, en esos famosos chochitos y pues otras presentaciones como gotitas. También saber qué tan interesante es tener algunos ejemplos de cotidianos que muestren la acción de este sistema médico, y conocer, ¿no? Porque algunos piensan que la homeopatía puede ser lenta, algunos que les funcione muy rápido, conocer todos esos aspectos y pues entender si la homeopatía sirve para todo o no sirve para todo. Y vamos a hablar también finalmente de estos laboratorios que les comento, de Similia, de la parte de la división de investigación, y pues todo acerca de este interesante tema que pues
qué mejor que tratarlo con una persona experta, pues con toda esta experiencia, con toda esta parte de investigación que ha podido tener dentro de su trayectoria. Y pues ya no le vamos a dar más vueltas al asunto y vamos a darle la bienvenida al doctor Gustavo Aguilar Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, María Elena. Mari Carmen y Gustavo. Mucho Perfecto. gusto, Gustavo. No te preocupes. Les quiero comentar que les di toda esta introducción porque el doctor venía, ya saben que nuestra ciudad es impredecible. Entonces, pues por ahí había una marcha y pues el doctor dijo, yo voy a marchar antes de venirme a la entrevista. Tuvimos que salir por arriba, por abajo, a la derecha y a la izquierda de manifestantes, carros, camiones, taxis, pero bueno, aquí estamos. Ya estamos aquí, eso es lo importante. Y estaba yo platicando mientras aparecía en escena, doctor, sobre su trayectoria. Ya le pude compartir aquí a nuestro auditorio y darle un poquito la idea de cómo vamos a llevar nuestro programa. Y pues bueno, ya para no darle más vueltas y relajarnos con todo subir y venir, me gustaría, doctor, que nos pudiera explicar de una manera clara, sencilla, porque estaban comentándole aquí a todos nuestros espectadores que tenemos dudas, aunque ya tenemos un tiempo escuchando acerca de la homeopatía como una forma de medicina diferente, ¿no?, a la alópata que venimos ya trabajando desde hace mucho tiempo y que pues por alguna otra razón buscamos otra forma no tan invasiva, tan agresiva para podernos tratar, y que en este caso pues lo vemos a través de la homeopatía. Pues me gustaría que todavía pudiéramos explicar, porque aunque creemos que conocemos, no conocemos realmente lo que es la homeopatía de forma específica, que nos explique qué es la homeopatía. Bueno, la homeopatía es un modelo médico, terapéutico, que contempla al ser humano en su totalidad y que estudia al ser humano en toda su completud, en toda su funcionalidad. De alguna manera, nosotros conocemos la medicina tradicional, y la medicina tradicional hace diagnósticos que nosotros llamamos nosológicos, o sea, cuál es la enfermedad que tiene el paciente, y a veces nos vamos a lo que se trata un diagnóstico etiológico, que es la causa o aparentemente la causa, una bacteria o un virus. Pero la homeopatía va un poco más atrás, ¿sí? Empezando por determinar qué está fallando en ese organismo que permite que una bacteria permanezca por mucho tiempo. ¿Qué está fallando en el equilibrio de ese organismo para que podamos desarrollar alguna enfermedad crónico-degenerativa? La homeopatía contempla que hay causas que están todavía más atrás de la enfermedad que nosotros conocemos como tal. Digamos el ejemplo de una colitis. Podemos saber que hay una alteración en la función del colon, podemos saber que hay una alteración en las bacterias de esto, pero la pregunta a veces es, ¿por qué se sucede esto? La homeopatía contempla que existen 3 circunstancias importantes que están detrás de esto. La primera es que no nacemos perfectos, tenemos esa idea de que nacemos perfectos y que luego nos vamos echando a perder, pero no nacemos perfectos, nacemos con ciertas vulnerabilidades. Segundo, tenemos malos hábitos higiénico-dietéticos, que pues esto es sabido ya por toda la medicina. Y tenemos situaciones emocionales, vivenciales, en la forma de establecer nuestra personalidad, que generan alteraciones. Esas alteraciones, esos desequilibrios entre que tenemos grandes vulnerabilidades, entre que tenemos malos hábitos higiénicos y dietéticos, y que tenemos alteraciones emocionales, causan un desequilibrio en toda la energía del cuerpo.
en todas estas reacciones bioquímicas. Si nosotros vemos, nosotros estamos constituidos por órganos. Esos órganos están constituidos por diferentes tejidos, pero esos tejidos están constituidos por células. Y esas células funcionan por una serie de grandes y miles de mecanismos bioquímicos. La homeopatía contempla que esas miles de alteraciones o de mecanismos bioquímicos, cuando no estamos en equilibrio, cuando no estamos perfectos, se alteran. Y se van alterando de tal manera que primero empezamos a sentir ciertas incomodidades, después empezamos a sentir ciertos cambios en nuestra vida y finalmente se produce la enfermedad. La homeopatía pretende o trata, por medio de un interrogatorio exhaustivo, por medio de una toma del caso, que así le llamamos, muy profunda, saber qué está pasando con ese paciente, cuáles son sus primeras alteraciones, y damos un medicamento que corrija o que pretende corregir esa alteración bioquímica que llevó a una alteración en el tejido y que llevó a una alteración en el órgano y que desembocó finalmente en una colitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el médico homeópata? El médico homeópata busca una forma de reacción, una forma de funcionar de todo ese organismo. Es diferente, ¿hay alguna diferencia entre cuando llega un paciente a una consulta tradicional a una consulta homeópata? Ah, claro que sí, claro que sí. Nosotros hacemos, o la homeopatía busca entender una totalidad mayor en el paciente. Por ejemplo, vamos a hacer un breve ejemplo, creo que esto sería muy útil. Llega un paciente y nos dice que tiene una gastritis. Para un gastroenterólogo esto puede ser muy útil y obviamente para el homeópata también. Pero el homeópata va a buscar algunos datos más importantes. Le va a preguntar al enfermo qué antecedentes tiene. El enfermo contestará que a lo mejor tuvo una amigdalitis de pequeño, después dirá que tuvo una enfermedad de la uretra en la adolescencia y ahora de adulto tiene una gastritis. El médico homeópata preguntará cómo le fue con esa amigdalitis que tuvo de pequeño. Para nosotros no es solamente importante la amigdalitis, sino cómo se sucedió esa amigdalitis. Y probablemente nuestro paciente nos diga que esa amigdalitis se presentó de niño y se presentó con mucho miedo, se presentó con mucho ardor en la garganta, se presentó con una mejoría cuando tomaba bebidas calientes, se mejoraba con fiebre por la noche, se empeoraba con fiebre por la noche, que había una sensación inminente de muerte y que su madre le aplicaba trapitos calientes en la garganta y eso le ayudaba. Y después le preguntamos cómo le fue con su uretritis. Pues si dice que tuvo un problema de cistitis que lo llevó a un ardor al orinar muy fuerte y que esto ya lo llevó a la uretra, la uretra generó mucho ardor y que orinaba poquito y que sentía que se iba a morir del ardor y que se sentía verdaderamente muy inquieto y con deseos de morirse, ¿no? Y entonces le preguntamos cómo le va con su gastritis. Dice que su gastritis pues empezó con mucha angustia, cuando empezó con unos ardores muy fuertes en el estómago, que cedían al tomar un poquito de té caliente y que pues se acompañaban de situaciones o sensación inminente de muerte. Entonces, si nosotros vemos todas sus enfermedades en este paciente, vamos a encontrar que hay un patrón que lo define. Cuando aparece un dolor, siempre es ardoroso. Cuando aparece la enfermedad, se acompaña con sensación inminente de muerte. Cuando aparece un dolor, se mejora con aplicaciones calientes. Entonces, ¿qué observamos en este paciente? Observamos que cualquiera que sea su enfermedad, siempre obedece a un patrón propio de ese paciente. Que va a ser calmado con el tratamiento
Entonces, el médico homeópata busca dentro de su arsenal terapéutico un medicamento que semeje su patrón de reacción. Cuando nosotros damos ese medicamento, es un estímulo para que el paciente ponga en juego sus propios mecanismos de defensa y vaya enderezando lo que tiene que enderezar, regular lo que tiene que regular, y el paciente se alivia por sus propios sistemas. Quiero entender también que de alguna u otra forma, independientemente de hacer un historial clínico, también es importante conocer los antecedentes emocionales del paciente. En efecto, nosotros tenemos que buscar síntomas en las 3 esferas. ¿Cuáles son estas 3 esferas? La esfera mental, emocional, los síntomas generales de este paciente y ya los síntomas particulares característicos de su propia enfermedad. Se ve al paciente de una manera integral. Y cuando les hablaba antes de que iniciáramos esta charla a nuestros espectadores, que cuando escuchamos la palabra homeopatía, lo primero que pensamos es en chochitos y gotitas, ¿no? En efecto. Eso es. Esa es la forma. Bueno, vamos a detenernos un poquito. Finalmente, los medicamentos homeopáticos se obtienen de diferentes reinos, o sea, hay medicamentos homeopáticos que vienen como tal, como vegetales, o que provienen de vegetales, otros provienen de minerales normales, naturales, el cloro, el sodio, el potasio, todos estos elementos, y de algunos elementos animales. Entonces, esos elementos o esas sustancias se van diluyendo en muy altas diluciones, en una base de alcohol, y es lo que trae el medicamento, estas diluciones alcohólicas. Estas diluciones alcohólicas se depositan en pequeños globulitos y son los famosos chochitos que los pacientes toman. Porque los chochitos quiero entender que trae como esa dosis de ya sea del reino vegetal, mineral o animal, ¿no? Que son como dosis muy pequeñitas, infinitesimales, que se les llama, y son las que van a dar el estímulo para que ese paciente reaccione. Claro. Que sobrepasando la dosis también puede crearnos un problema. Si nos vamos de más, yo siempre les digo a los pacientes que en homeopatía, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Sí? No por tomar más dosis de un medicamento vamos a mejorarnos más rápido. Claro. ¿Sí? La dosis es adecuada. Tiene que tener cuidado. Exactamente. No pensar que porque son chochitos y saben azúcar, podemos pasarnos 2, 3 más chochitos. Así es. Hay que tener una responsabilidad igual que se hace con la medicina alópata. Exacto. Quizá aquí tenemos una parte que nos ayuda mucho. Para hacer esto un poquito más explicativo, vamos a imaginarnos los diapasones de música o de sonido, que vibran, un diapasón vibra en do, otro en re, mi, fa, sol, etcétera, etcétera, ¿no? Con sus notas sostenidas, etcétera. Cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico de un paciente, buscamos el patrón, este patrón, que corresponde a un patrón de vibración. Vamos a suponer que es un re mayor. Perdón que te interrumpa, antes de entrar a este tema tan interesante sobre la vibración, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos hablando justamente de esta parte del diapasón. Regresamos, esta es la Terapia TV. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más
más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí con el doctor Gustavo Aguilar Velázquez y estábamos hablando de la parte del diapasón. Sí, en efecto, estábamos platicando sobre la acción del medicamento homeopático y la cierta seguridad que nos da el medicamento homeopático. Entonces, hablábamos de que cuando tenemos una serie de diapasones, el médico homeópata busca cuál es la frecuencia o cuál es el tipo de diapasón que va a necesitar. Y entonces, si nosotros tenemos un paciente que, digamos que está vibrando en re, y yo agarro un diapasón en re y lo acerco al re, va a hacer que este diapasón en re comience a vibrar, ¿sí? Y entonces me va a activar el proceso. Pero si yo tengo un diapasón en re y lo acerco hacia do, o si lo acerco a do, re, mi, fa, sol, arriba, no me va a hacer vibrar a estos diapasones. Entonces esto me da un cierto margen de seguridad, en el sentido de que si una persona se toma un medicamento homeopático que no es el adecuado o que no lo va a hacer vibrar, tenemos menos riesgo de algún problema de efectos colaterales o de activación de algún otro proceso, puesto que no está siendo la llave adecuada para esa cerradura, o el diapasón no está siendo el adecuado para esa nota. Y si nos pudieras dar un ejemplo cotidiano que muestre pues esa acción de este sistema médico, ¿cuál sería? Por ejemplo, clásico es que nos llevan un paciente con amigdalitis, por ejemplo. Entonces llegan a un doctor, fíjese que le traigo a mi hijo con una amigdalitis de repetición. Entonces el médico obviamente está consciente de que se trata de un paciente con una amigdalitis y que es un niño que tiene problemas en este sentido. Pero ¿qué nos importa? Nos importa cómo se enferma ese niño de amigdalitis. Fíjese qué cosa más interesante. Si este niño, cuando empieza con una amigdalitis, se enferma especialmente por la mañana o por la tarde, si la fiebre sube rápidamente o sube lentamente, si la fiebre aparece con sed o aparece sin sed, y si esa sed es de muchas cantidades o es de pocas cantidades, o toma mucha agua cada vez que tiene sed, o toma pequeños sorbos cada vez que tiene sed. ¿Cuáles son las manifestaciones emocionales cuando aparece la fiebre? Si se pone muy triste y muy apagado, si se pone muy inquieto, si se pone agresivo. ¿Cuáles son las características de la amigdalitis? Si aparece principalmente de un lado derecho, de un lado izquierdo, si aparece con membranas, si aparece solamente la inflamación, si aparece con puntos blancos. O sea, se hace todo lo que nosotros en medicina llamemos una investigación de todo el patrón de enfermedad que tiene. Y entonces se le da un medicamento dentro del arsenal terapéutico que sirve para ese tipo exclusivamente de amigdalitis. Y nosotros como homeópatas nos interesa pues no solamente curar a ese niño de la amigdalitis, ese es el problema agudo, pero el real problema es curar
la vulnerabilidad que tienen esas amígdalas para funcionar de esa forma. Y ya la medicina, pues quizá en un futuro nos vaya diciendo que las fiebres que son muy rápidas o que suben muy rápido, pues se deberán a tal vez a alguna citocina inflamatoria, alguna de estas sustancias que secretan los linfocitos o algunas otras células de nuestras defensas. Otras fiebres serán más por TNF-alfa, que es otro factor, otras serán más por interleucina 1, otras serán más por interleucina 6, y la ciencia en un futuro irá profundizando en estas cosas que ahora se consideran como muy minuciosas o como muy exageradas por parte de la medicina homeopática hacia la investigación de un caso. ¿Y por qué la gente a veces tiene la idea, o es verdad, de esa idea que tiene, que la homeopatía es lenta? Yo creo que lo que tenemos una idea un poquito difícil es en relación a la curación. No es lo mismo quitar un síntoma a curar a un enfermo. Vámonos a un problema asmático, vamos a decirlo. Si un paciente tiene un problema de broncoespasmo que lo lleva a un problema asmático, si nosotros damos algún broncodilatador, bueno, en 15 minutos, en 20 minutos, ese paciente abrió el bronquio y se siente mejor y cosas por el estilo. Y le hace así el medicamento, ¿no? Bueno, y ves a la caja, son grandes medicamentos también. Pero no lo está curando. Pero no, es una cosa de ese tipo no lo va a curar. De hecho, un buen tratamiento inmunológico en manos de un buen alergólogo, pues estamos hablando de 18 meses de vacunación, ¿no? Las vacunas orales, las vacunas intradérmicas, el tratamiento de inmunoterapia, que muchas veces hemos de reconocer es útil que utilice el inmunólogo o el alergólogo para curar realmente las manos. Vamos a llevar 18 meses. ¿Sí? Igual el medicamento homeopático para realmente sacar ese pacientito de un cuadro de vulnerabilidad a nivel de los bronquios y de la alteración inmunológica que requiere y todos sus problemas que está teniendo, pues va a requerir un cierto tiempo. Obviamente, también en medicina homeopática se cuenta con medicamentos para rescates agudos, también pueden ser de gran utilidad y que pues tampoco son tan lentos. Como hablando del dolor, pudiera ser. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos utilizados en homeopatía para la migraña que pueden ser bastante rápidos. Ok. También ahorita que hablabas de vacunación, también la medicina homeópata tiene vacunas con características especiales, a diferencia de la alopatía. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente ese es un tema que tendríamos que discutir muchísimo, okay, desde varios puntos de vista, pero vacunas como tal la homeopatía no tiene, definitivo. Que bueno, luego a ver si hacemos un programa de vacunas, que yo creo que es interesante que hablar de ello, porque es un tema bastante profundo, bastante delicado y que hay que tratar con muchísima responsabilidad. Esa sería la palabra. Ok. Bueno, me gustaría también saber, por otro lado, si la homeopatía sirve para todo. ¿Puede tratar cualquier situación, padecimiento? Yo creo que, dice el creador de la homeopatía, que cada persona tiene algo digno de curarse. Por muy sana que se diga, siempre habrá una molestia que es posible curar, ¿no? Yo creo que sí tenemos varias cosas importantes. En homeopatía hablamos de una curación constitucional, que es realmente cambiar esa constitución de esa persona y que, por ejemplo, en los niños puede ser muy útil. Podemos hablar de un tratamiento curativo en ciertas situaciones de tipo agudo y en algunas enfermedades crónico-degenerativas que están comenzando. Podemos hablar de un tratamiento paliativo. ¿Sí? Hemos de reconocer que hay circunstancias en que, si bien la homeopatía puede servir para muchas cosas,
pues tenemos a veces tratamientos muy importantes que debemos de respetar y que son muy útiles. Y que puede ser, aunque la homeopatía ortodoxa no lo manifiesta así, pues en algún paciente que tiene un tumor o un paciente que está recibiendo quimioterapia, el medicamento homeopático puede ayudarle en su situación emocional, puede ayudarle a tolerar adecuadamente la quimioterapia y puede ayudarle a mejorar muchas de las molestias. En otras circunstancias, cuando este paciente ya salió de su quimioterapia, ya salió de todo el tratamiento agudo, pues el medicamento homeopático puede ayudar en una parte, llamémosle constitucional, puesto que los tratamientos muchas veces contra tumores nos tratan el tumor, nos tratan este problema pues canceroso, pero también nos queda esta situación de por qué el paciente desarrolló un cáncer. Y ahora hemos visto que ya tenemos buenos tratamientos contra los diferentes tumores y que tenemos especialistas muy capaces al respecto, que se alivia un paciente de un cierto tumor y a los 4 o 5 años pues hace otro cáncer de otra cosa. Y lo tratan y en una circunstancia vuelve a ser otro tumor de otro órgano. ¿Qué quiere decir? Que esta tendencia a producir tumores finalmente no la hemos podido erradicar, y probablemente el medicamento homeopático pueda ayudar a evitar esa tendencia. Dime algo, no vamos a profundizar en ese tema, nada más, no me vas a decir por qué sí o por qué no, pero ¿la homeopatía está de acuerdo con la quimioterapia? Yo creo que no es que podemos estar de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que platico mucho con la comunidad homeopática y con compañeros y alumnos, es que antes de ser alópata o antes de ser homeópata, lo primero que se es médico. ¿Sí? Y como médico sabemos que en un determinado momento tenemos que brindarle a nuestro paciente la mejor opción que pueda. Si alguien me preguntaba, dice, oye, ¿tú vas a tratar una apendicitis con homeopatía? Yo le contestaba, ¿tú vas a tratar una apendicitis con antibióticos? La cirugía está ahí presente y yo creo que es una parte de la medicina, llamémosle homeopática, alopática o cualquier tipo que sea. Y creo que en lo personal sabemos que hay muchos tratamientos para ciertos tumores con quimioterapia que tienen resultados indiscutiblemente buenos, y yo creo que a un paciente no le podemos negar esa posibilidad y podemos seguirlo apoyando en muchas cosas, ¿no? En muchas partes de su salud. Con esto hay una divergencia en muchas circunstancias con algunos criterios homeopáticos que pueden ser muy ortodoxos, pero yo creo que lo principal es ese tipo de criterio, ¿no? El criterio médico. Hace poco llegó una paciente mía que tenía un problema de linfoma de un cierto tipo. El linfoma es una enfermedad tumoral del tejido linfoide y que actualmente ya se cuenta con ciertos anticuerpos muy específicos contra marcadores de las células tumorales de superficie y que pueden ser muy útiles para el enfermo. Y entonces la paciente llegó y me dijo, doctor, es que yo no quiero someterme a quimioterapia, quiero que me dé tratamiento homeopático. Y bueno, pues mi primera respuesta es, bueno señora, pues lo primero que tenemos que hacer es darle su quimioterapia. ¿Por qué? Porque pues en especial el tipo de tumor que usted tiene, pues hay muy buenos tratamientos y no podemos desperdiciarlo ni podemos dejarlo en ese sentido. Yo la voy a apoyar a que se sienta usted mejor, la vamos a apoyar para que se sienta más tranquila, para que el efecto de la quimioterapia no sea tan fuerte y que pues en un futuro tengamos un mejor pronóstico. Pero en este momento hay ciertos tratamientos tumorales ciertos tratamientos oncológicos que definitivamente son muy importantes, ¿no? O también como la cirugía, ¿no? La homeopatía de alguna u otra forma siempre busca el no invadir ni abrir, pero también están conscientes en que es necesario. Hay momentos en que, bueno, los antiguos homeópatas ortodoxos hablaban de que la cirugía es el fracaso de la medicina. Algo que no pudimos curar, pues lo vamos a tener que operar y lo vamos a tener que sacar. Pero pues la cirugía también ha evolucionado extraordinariamente bien, pues es un beneficio para el alópata y para el homeópata también. Entonces la cirugía
bien llevada, bien establecida, con un criterio médico adecuado, pues es muy importante. Y por otro lado, pues tampoco vamos a operar todo, vamos a tratar de hacer lo posible para que ese paciente no llegue a la cirugía, como es el caso, por ejemplo, de las amigdalitis, ¿sí? Muchas amígdalas, pues hay que operarlas, puesto que ya nos hicieron un absceso, pacientes que tienen estreptococo y que han desarrollado fiebre reumática, bueno, pues son casos prácticamente operables. Las amígdalas, que son extraordinariamente grandes y que impiden la respiración de un paciente, pues son indicaciones quirúrgicas. Pero un paciente que tiene una amigdalitis de repetición, podemos darle tratamiento y evitarle el procedimiento quirúrgico, así como en otras circunstancias. O sea, puede haber tratamiento y evitar que se vaya a cirugía, claro que sí. Porque a veces, desafortunadamente, vivimos en un mundo en donde pues está la parte económica de por medio y entonces dicen, no, ya mejor opérate, ya, ¿para qué te tratas? Mejor ya quitemos, ¿no?, de tajo el problema. Y quizá yo no hablaría de la parte económica, sino la comodidad que a veces piensan muchos pacientes, de que pues ya me quito las amígdalas y se acabó el problema. A veces los pacientes le apuestan demasiado a la cirugía. Un paciente que tiene una rhinosinusitis crónica y que tiene una desviación del tabique nasal, dice, pues me opero, me enderezan el tabique y se acabó la sinusitis. Es cierto, el operar el tabique va a mejorar la ventilación de la nariz, va a mejorar la ventilación a nivel de senos paranasales, pero la alteración inmunológica sigue ahí, que hay que tratarla. Inmunológica, homeopáticamente, pero hay que tratarla. Y eso son cosas muy importantes que a veces el paciente dice, no, pues ¿para qué me trato con el homeópata o por qué voy a dar 18 meses de tratamiento con vacunas? No, que me operen y total, ya me alivio. Y no es así. Creo que la cirugía es muy importante, la cirugía hace cosas extraordinariamente buenas, pero hay que tratar de raíz, el paciente. De raíz, ¿no? No nada más darle la solución por fuera. Por fuera. Sino de fondo, ¿no? No de forma. Y quizá, ya hablando en este orden de ideas, quizá una de las cosas que es importante mencionar, pues es el paso de la alopatía a la homeopatía, ¿no? Que a veces pues tenemos que darlo con mucho cuidado. Hay pacientes que, vamos a dar un ejemplo, un paciente que tiene una diabetes insulino dependiente y que decide empezarse a tratar con homeopatía. Pues lo primero que tenemos que hacer es no quitarle insulina. Y ese paciente va a empezar a recibir un tratamiento homeopático, y con el tratamiento homeopático el paciente se va a sentir mejor, va a tener mayor facilidad para controlar sus niveles de azúcar, y bueno, iremos poco a poco manejando un paciente, y muchas veces, a pesar de un buen tratamiento homeopático, logramos mucho, logramos incluso a veces reducir las dosis de insulina, pero a veces no podemos quitarla, ¿sí? Eso es a donde voy, la importancia de un criterio médico, un buen criterio clínico, antes de pasar a hacer lo que sigue. Porque de alguna u otra forma habrá gente que crea que no, yo ya no quiero tomar nada alópata, me quiero mudar a la homeopatía, pero también existe, desafortunadamente, en esta parte de la homeopatía, gente que no es médico y se atreve. Yo creo que ese es un problema extraordinariamente importante, muy, muy, muy importante. Yo creo que hemos tenido problemas, la sociedad homeopática, los grupos homeopáticos han mucho insistido en esto. Yo creo que el primer paso para prescribir homeopatía, pues es ser médico, porque hay muchos practicantes de la homeopatía que no necesariamente son médicos. Y son homeópatas, pero no son médicos. Y le voy a ser franco, algunos saben muchísimo homeopatía, pero no es posible prescribir una homeopatía si no se explora a un paciente, si no se le hacen los estudios de laboratorio pertinentes, si no se hace un buen diagnóstico nosológico y etiológico, y si no se ve bien al paciente en su totalidad. Eso es un problema que definitivamente es muy importante. Y hay que tener pues cuidado y ver que realmente estemos hablando con un profesional. Yo creo que el primer paso
para meterse o para introducirse en el tratamiento homeopático es cerciorarse que su terapeuta sea médico y médico con alguna especialidad, ya sea un médico homeópata de formación o un médico con una especialidad en homeopatía registrada, bien documentada, que le permita tener el acervo cultural que se necesita para manejar a un paciente. Oiga, doctor, regresándonos un poquito a la parte de la historia clínica y el saber los antecedentes pues de relación humana que tiene el paciente, emocional y todo esto, ¿qué tiene que ver nuestra parte derecha y nuestra parte izquierda a la hora de que se nos manifiesta dolor de cabeza en el lado derecho, en el lado izquierdo, o inflamación en una pierna derecha o izquierda? Tiene que ver, y es importante dentro de la homeopatía para entender qué está sucediendo con el paciente. No sabemos exactamente cuál es la traducción fisiopatológica de esto, pero hay medicamentos homeopáticos que tienen su acción especialmente del lado derecho o especialmente del lado izquierdo. Y hay pacientes que sus manifestaciones clínicas son especialmente del lado izquierdo o del lado derecho. Una paciente que alguna vez tuvo una flebitis en una pierna izquierda y después tuvo un problema de ovario, un ovario poliquístico que fue del lado izquierdo, y después resulta que comenzó con un desprendimiento de retina del lado izquierdo, y esa paciente, todo lo que le ha sucedido ha sido del lado izquierdo. Y eso nos lleva a irnos a un arsenal de ciertos medicamentos que tienen un predominio del lado izquierdo y otros que tienen un predominio del lado derecho. ¿Cuál es la traducción de esto? Creo que todavía la ciencia no lo conoce, y estamos buscándolo. Esto es una idea también muy importante que sería muy importante señalar en el futuro, todo lo que se está haciendo en investigación en homeopatía, sobre todo en países europeos, que nos han llevado, bueno, ¿y esto por qué? Es una situación neurológica, que hay una mejor inervación de un lado que del otro, quizá. Ha habido una parte muy importante que le ha abierto los ojos mucho a la medicina homeopática, que es una rama de la medicina que se llama actualmente la psiconeuroinmunología, o más complicadamente hablar de la psiconeuroendocrinología, que ha venido a descubrir cómo toda la parte del sistema nervioso central se comunica con el sistema inmune, y cómo el sistema inmune se comunica con el sistema nervioso central, y cómo estas comunicaciones están mediadas por la parte endocrina. Ha sido sorprendente el descubrimiento de que los linfocitos pueden producir endorfinas, estas sustancias que nos hacen sentir bien. Es sorprendente cómo algunas células, como puede ser la célula NK, que es un linfocito que es nuestra primera línea de defensas en cuanto tenemos una célula que se está queriendo hacer tumoral, o una célula o un virus, pues resulta que es muy sensible a la prolactina, y la prolactina es la hormona que tiene que ver con la producción de leche en las mamás. Y entonces resulta que todo finalmente está conectado. Ahora que hemos aprendido muchas cosas sobre el sistema inmune y el embarazo, por ejemplo, resulta que el sistema inmune no solamente tiene que ver con nuestras defensas, y no solamente tiene que ver con muchas cosas, sino tiene que ver con una adecuada producción de sustancias que van a mejorar y que van a optimizar la producción de la placenta. Y entonces resulta que la psiconeuroinmunología nos dice que en el hipotálamo hay gran cantidad de receptores para sustancias productoras por los linfocitos y por los sistemas de defensa. Y entonces estos patrones que nosotros hemos buscado o conocido desde hace más de 200 años, pues resulta que ahora pudieran tener un sustrato bioquímico que pueda darnos la luz de por qué se sucede. Hay cosas extraordinarias que la medicina está produciendo, la investigación básica está produciendo, y que a veces el mismo médico alópata, cirujano, neurocirujano, ginecólogo, le está llegando y le está dificultando armar su modelo. Claro.
veo a los investigadores básicos aventar piezas y piezas y piezas y piezas y piezas de rompecabezas, y el médico todavía no está pudiendo armar todas estas piezas que sabemos que existen y que de alguna manera están funcionando, pero no sabemos todavía cuál es la traducción clínica de todas estas piezas que la investigación básica le está dando a la medicina. Claro. Y bueno, pues ya para terminar, que se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, me gustaría que me platicara un poquito de Similia, los laboratorios Similia, que es el lugar donde actualmente está usted trabajando en la división de investigación, que es la que usted dirige, y que nos platique un poquito qué tipos de proyectos se están trabajando y cuáles serán sus beneficios para toda la gente que pues ya está un poco familiarizada con la homeopatía, y los que no, ¿qué beneficios bueno, van a traer? Hay varias cosas importantes. Similia es una empresa que surgió ya prácticamente hace 80 años y que comenzó pues preparando medicamentos homeopáticos de la mejor calidad posible. A medida que la industria fue creciendo, que la demanda por medicamentos homeopáticos ha ido siendo exponencialmente grande, Similia ha tratado de optimizar todos sus mecanismos o todos sus sistemas de producción de una manera vanguardista. Algo que de alguna manera hace 80 años se hacía de una forma artesanal, ahora se está logrando llegar a ser de una manera totalmente industrializada y con los mejores controles y con la mayor calidad posible para brindarle a nuestros pacientes el medicamento homeopático elaborado con la mayor minuciosidad y mayor calidad posible. Desde la obtención de los elementos vegetales, minerales y animales, obtenidos con la mayor cuidado y con todas las especificaciones que la Secretaría de Salud, por medio de COFEPRIS, nos está pidiendo, hasta toda la parte de producción y el envasado y la distribución de los medicamentos. Queremos, pues, la idea de Similia, de tratar de ser el laboratorio número 1 en calidad, en eficiencia y en productividad. Y obviamente, pues un laboratorio no solamente debe de quedarse con la idea de que lo que está produciendo es de la mejor calidad, sino promover el por qué estos medicamentos que nosotros estamos produciendo están funcionando, cuáles son estos mecanismos fisiopatológicos que se desconocen, y promover tanto estudios de investigación a nivel clínico, o sea, con pacientes, como con estudios de investigación a nivel básico, en modelos celulares, en modelos animales, tratando de dar luz a el por qué y cómo funcionan todos estos medicamentos homeopáticos. Que si bien todas las explicaciones o todos los argumentos que se han hecho desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista bioquímico, van a ir poco a poco a lo largo del tiempo, como sucede en la medicina alopática, tener que confirmarse y entenderse desde el punto de vista de la investigación básica, de la investigación clínica y de la correlación entre la investigación básica y clínica. Tenemos grupos muy fuertes trabajando en la India, tenemos grupos muy fuertes trabajando en toda la comunidad económica europea, tanto en Francia como en Bélgica, como en Inglaterra, demostrando la actividad biológica de estos medicamentos, y pues no queremos quedarnos atrás, ¿no? Tenemos instituciones, tenemos investigadores capaces, tanto en el área bioquímica como biomédica, y ha sido un propósito de Similia acercarse a esos investigadores, plantearles las preguntas que nosotros nos estamos haciendo, y que nos colaborar en hacer convenios de colaboración con ellos para pues obtener respuestas a todas estas preguntas que día a día salen en la parte médica y en la parte del paciente y en la parte de la ciencia. Claro. Pues nos quedamos picados con muchas cosas que resolver por ahí. Vamos a tener que hacer, yo creo que un segundo programa para que acabemos, ¿no?, de entender pues
el mundo de la homeopatía, que es muy extenso y tantas cosas todavía que tenemos por conocer, ¿no? Y ustedes como expertos por compartirnos. Como dicen, hay tantas preguntas que quedaron en el aire. Sí, ¿no? exactamente. Que bueno, pues sí, afortunadamente esto va creciendo, va avanzando, se van descubriendo muchas cosas. Así es. En beneficio de nosotros, de ¿no? nuestra Como población, pacientes. claro. Y pues muchas gracias. Al contrario, agradezco, Doctor Gustavo, me cabe mucho la invitación, perdonando las carreras, pero como decimos aquí en esta ciudad no tiene palabra de honor en lo que se refiere a tráfico. Y pues como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Así es. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Estamos Gustavo. a sus órdenes. Y pues vamos a tener que invitarlo nuevamente, nada más que chequemos que no haya ya manifestaciones, que es imposible. Pero pues vamos a continuar con una segunda parte de este programa porque nos quedamos con mucha hambre de seguir aprendiendo acerca de la homeopatía. Muchísimas gracias. Pues soy Mari Carmen Sandoval, este es su programa La Terapia TV y nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Hasta luego.